Igualmente. Entonces, comenzamos el nuevo libro, ¿no es cierto?, que es Números, comenzando por el capítulo 1, ¿no es cierto?, que nos habla del censo de Israel, ¿ya? Pero no es un censo cualquiera. El libro de Números podría llamarse sin ninguna incorrección, hermanos, el progreso del peregrino de Moisés, el progreso del peregrino de Moisés. Contiene un relato completo del progreso de los peregrinos a través del desierto, hermano, hasta que llegaron a la tierra prometida. Y como el progreso del peregrino de Bunyan, este hermano Bunyan es una alegoría que presenta verdades de la Biblia a través de personajes simbólicos. Por eso que lo nombra aquí el capítulo 1 de Números, ¿ya? Es una alegoría que presenta verdades de la Biblia a través de personajes simbólicos. No es solo la historia de una persona o nación, sino el retrato de la vida de todo el pueblo de Dios. Habla el libro de Números, ¿no es cierto? Nos habla del pueblo de Dios en el desierto. Y Dios le habla a Moisés en el desierto de Sinaí. ¿No es cierto? Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. ¿Ya? Estamos hablando que Dios le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, del segundo año desde que habían salido desde la tierra de Egipto, diciendo, como se registra en el libro de Éxodo, Dios rescató milagrosamente a Israel de su larga esclavitud en Egipto. Atravesaron el Mar Rojo y vieron a Dios proveer. Atravesaron el Mar Rojo, dice que Dios amontonó las aguas y ellos cruzaron por tierra seca, después de una larga esclavitud en Egipto. ¿Ya? Dios provee durante la travesía en el desierto. Luego Israel llegó al monte Sinaí, donde Dios se le apareció de una manera espectacular. Espectacular. En el monte Sinaí Moisés subió, hermanos, para encontrarse con Dios y recibir la ley. En el monte Sinaí, el pueblo de Israel, hermano, también honró una imagen idólatra de un becerro de oro y luego fue corregido por el Señor. ¿Sí? Acordémonos que Aarón, hermano de Moisés, ¿no es cierto?, hizo un becerro de oro a petición del pueblo de Israel, reunió las joyas y hizo un becerro de oro y lo adoraron mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. ¿Ya? Acampado en el monte Sinaí, Israel construyó un tabernáculo de reunión como centro de adoración y sacrificio. Establecieron un sacerdocio y recibieron el plan de Dios para los sacerdotes y la nación en general. En el libro de Levítico vimos esto. Al final de Levítico había estado fuera de Egipto durante aproximadamente un año. Al final de Levítico había estado afuera de Egipto durante aproximadamente un año. Al final de Levítico, Éxodo, Levítico, ¿ya? La parte principal del libro de Éxodo cubre aproximadamente un año y Levítico cubre un mes, para que vamos viendo la diferencia, ¿no es cierto? Para nosotros se nos hace muy largo, pero dice que el Levítico, ¿no es cierto?, cubre un mes de la travesía, o sea, del tiempo de Israel. Pero la historia del libro de Números cubre, hermanos, más de 38 años.
¿Se dan cuenta la diferencia de los relatos que nos hace este libro? Y los colocó en circunstancias que desarrollaron y revelaron su carácter. Ese es el significado de los 40 años en el desierto, ¿no es cierto? Desarrollar el carácter del pueblo que va a llegar a la tierra prometida, porque Israel salió como un pueblo de esclavos, como un puñado de esclavos, no como un pueblo preparado para la tierra prometida. Y Dios tenía que prepararlos para la tierra prometida. Y el significado de los 40 años en el desierto era eso, prepararlos. No fueron años en los que Dios se apartó del pueblo, hermano, y no quiso tener nada que ver con ellos. Cada año fue necesario para enseñar una lección y revelar una verdad. Para eso el Señor nos mantuvo 40 años en el desierto. Como el tabernáculo fue erigido el primer día del primer mes en el segundo año después de su salida de Egipto, o sea, repito, el tabernáculo fue erigido el primer día del primer mes en el segundo año después de la salida de Egipto. ¿Ya? Éxodo 40:17 nos explica. Así en el día primero del primer mes en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, o sea, fue construido. Y en esta reunión del pueblo se hizo el primer día del segundo mes del mismo año. Es evidente, hermanos, que todos los sucesos relacionados en el libro anterior deben haber tenido lugar en el espacio de un mes. Y durante el tiempo que los israelitas estuvieron acampando en el monte Sinaí, antes de que comenzara su viaje a la tierra prometida. Ahí acampó el pueblo de Israel a los pies del monte Sinaí, ¿no es cierto?, hasta comenzar su viaje a la tierra prometida. El libro de Números se enfoca principalmente, hermano, en los caminos de Dios, no en los caminos del hombre. Aquí Jehová le habla a Moisés y se entiende con Moisés. En el desierto uno puede tener la tentación de elaborar cientos de esquemas y planes diferentes, hermano, para seguir adelante. Pero solo el camino de Dios realmente era el que iba a funcionar. El libro de Números nos habla del camino de Dios. La idea de que habló Jehová a Moisés se repite, hermano, más de 150 veces y en más de 20 formas diferentes en este libro de Números. El desierto, hermano, nunca estuvo predestinado para ser el destino de Israel. No era ese lo que Dios quería, ¿no es cierto?, dejar al pueblo de Israel en el desierto. La intención de Dios era llevarlos a la tierra prometida de Canaán. Ahora, ¿por qué Dios en un principio no creó al pueblo de Israel en Canaán, hermano? Lo fue a crear a Egipto, ¿ya? ¿Por qué? Yo les voy a explicar. Porque la tierra de Canaán en esos tiempos era una tierra corrupta, una tierra de idólatras, y el Señor no podía, Dios no iba a correr el riesgo, ¿no es cierto?, de que se contaminara el pueblo que él iba a crear. Por eso ocupó a Egipto, ¿no es cierto?, como el vientre materno del pueblo de Israel, y se los llevó allá para crear un pueblo que no tuviera ni siquiera matrimonios cruzados, que fuera un pueblo puro, porque de ahí, ¿no es cierto?, vendría el Salvador del mundo. El desierto, hermano, fue pensado como un lugar temporal, un lugar para moverse a través de él, no para vivir en él. Ese era el plan de Dios para el pueblo de Israel. La palabra hebrea traducida como desierto, midbar, se refiere a un lugar
como conducir rebaños, hermano. No un desierto completamente árido, sino que contiene un poco de vegetación y algunos árboles, ¿ya? No es un desierto totalmente pura arena, lo que nosotros nos imaginamos un desierto, ¿ya? Sino que era semiárido, tenía vegetación y tenía también algunos árboles. Lo que pasaba es que la lluvia en esa área era demasiado ligera, unas pocas pulgadas por año, como para apoyar el cultivo. No podía cultivarse por la falta de agua. El desierto de Sinaí. El título hebreo de este libro nos da una idea del tema de Números. En hebreo este libro se titula En el desierto. Hermanos, en hebreo este libro se titula En el desierto, ¿ya? No Números. En lugar de Números, el libro de Números trata sobre el pueblo de Dios en el desierto. El libro de Números trata sobre el pueblo de Dios en el desierto. ¿Cómo llegaron allí? ¿Cómo los trató Dios? Son las preguntas. ¿Cómo los sacó del desierto en su camino a la tierra prometida? Pregunta que seguramente el libro nos va a contestar. El tema del libro de Números es el viaje a la tierra prometida de Canaán. Sus primeros 10 capítulos, hermanos, que cubren apenas 50 días. O sea, en 10 capítulos vamos a ver 50 días de la travesía del pueblo de Israel hacia Canaán. Describen cómo Moisés organizó a Israel para la marcha desde el Sinaí hasta la tierra prometida. En estos 10 capítulos que cubren apenas 50 días, Moisés tiene que organizar a Israel para la marcha desde el Sinaí hasta la tierra prometida. Y eso no es una organización simple ni cualquiera, hermano. La frase desierto de Sinaí ubica el censo de las regiones escarpadas de la península de Sinaí, o sea, en las montañas de la península de Sinaí. La ubicación precisa del campamento de los israelitas cerca del monte Sinaí o monte Horeb, entre paréntesis, el monte de Dios, se ha debatido al menos desde el siglo IV después de Cristo, hermano. No es una discusión de ahora, sino que desde el siglo IV después de Cristo se ha venido debatiendo el nombre de este monte Sinaí, monte Horeb. Porque hay una alabanza que dice allá en el monte Horeb, ¿no es cierto? Algunos tienen que acordarse de mi hermano, mi hermana. Bueno, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, el libro de Números, hermano, nos da una gran visión. ¿A dónde nos lleva Dios? ¿Qué se necesita para llegar allí? ¿Qué cualidades internas debe desarrollar Dios en nosotros y exigirnos a lo largo del camino? Israel tuvo que ser transformado de un pueblo dominado por cientos de años de esclavitud, lo que yo les contaba, a un pueblo apto para la tierra prometida. Porque la tierra prometida no requería de un pueblo de esclavos, sino de un pueblo preparado para la tierra prometida. Hay una gran diferencia, hermano, entre la gente esclava y las personas que Dios estaba preparando para entrar a la tierra prometida. Israel emergió de Egipto como un pueblo de esclavos, lo que conversábamos. Básicamente no apto para la tierra prometida. No estaba preparado para la tierra prometida. Número nos cuenta parte de la historia de cómo Dios los transformó en gente de la tierra prometida. Así, los israelitas habían sido esclavos en la tierra de Gosén. Sus tareas les eran asignadas
y sus capataces los obligaban a obedecer. ¿Qué es lo que nos explica esto? Nos habla de que ellos hacían solamente lo que le mandaban, ellos no pensaban en lo que tenían que hacer, sino que las órdenes eran dadas, ¿no es cierto?, por los capataces, y ellos solamente tenían que cumplirla porque los obligaban a obedecer. Ellos no tenían que planificar nada. Entonces se producía estas dificultades. Habían sido grandes, hermano, su esclavitud cruel, pero habían sido libres de la necesidad de pensar. Ellos no tenían que pensar en lo que debían hacer y organizar. Tampoco ellos sabían organizar porque no tenían necesidad de aprender a organizar porque todo se lo ordenaban claramente lo que debían hacer. Pero habiendo escapado de su capataz, ¿no es cierto?, imaginaban que la libertad significaba dejar de ser gobernado. ¿Ah? No que ellos tendrían que pensar, imaginar y cómo hacerlo para llegar, ¿no es cierto?, a la tierra prometida, pero para eso estaba Dios, para que los educara, ¿no es cierto?, y los trasladara a la tierra prometida. Se le había enseñado en su año de campamento bajo la sombra del monte que tenían que someterse a la ley, y esto, hermano, les resultaba molesto. Esto ya les resultaba molesto. Y estaban descontentos. Este descontento resultó de la falta de la perfecta confianza en Dios. Claro, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿no es cierto? Un pueblo que había sido años y años de esclavo, ¿no es cierto?, 200 años. Pero el hecho de tener que pensar, de tener que realizar actividades, ¿no es cierto?, por sus propios medios, le resultaba este descontento. ¿Por qué? Resultó la falta de la perfecta confianza en Dios. El pueblo no tenía confianza en Dios. Entonces, ese era el gran problema que tenía el pueblo de Israel. Entonces, Dios tenía que educarlo, darle la confianza, que creyeran y que confiaran en Él, ¿no es cierto?, y trasladarlo hasta la tierra prometida. Dios manda, ¿no es cierto?, a realizar un censo, pero no es un censo cualquiera. Tomar el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por su familia, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Cuando Moisés, hermano, se reunió con el Señor en el tabernáculo, en el versículo 1 lo veíamos, ¿no es cierto?, esta reunión en el tabernáculo, Dios le ordenó que hiciera un censo, pero que contara solo a todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los que servían para soldados de 20 años hacia arriba. No pone una edad límite, ¿ya? Fue Jetro, ¿no es cierto?, el suegro de Moisés, quien sugirió que Israel se organizara por sus miles, sus centenas, sus cincuentenas y sus decenas. O sea, de esa manera organizar un ejército para el pueblo de Israel. En Éxodo 18:21 nos habla: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre los pueblos por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Con esta organización, hermano, en marcha, el censo no sería difícil, porque un mes antes de esto los israelitas fueron contados por motivo de los impuestos, ¿no es cierto? El dinero
para el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Que Dios les pidió para el tabernáculo diferentes ofrendas, ¿no es cierto? No solo en dinero, sino que también materialmente. Éxodo 38:26 nos dice: ahora era contado nuevamente con el propósito de organizar y contar un ejército. Eso es lo que buscaba Israel en este censo, un ejército. Y la orden es bien clara: por su familia, por las casas de sus padres. Dios quería que el recuento fuera hecho por sus familias, porque la fuerza de Israel, hermano, se determinaba al observar las fuerzas de las familias individuales, ¿ya? Y los pedía de 20 años arriba. Los hombres de guerra se contabilizaban a partir de los 20 años, lo que demuestra que se necesita cierta cantidad de tiempo y madurez para poder luchar bien. También es interesante, hermano, que no se declare un límite superior de edad. No hay un límite superior de edad, aunque puede estar implícito, ¿no es cierto?, en la orden que recibió Moisés. Puede que esté implícito, ¿no es cierto?, hasta qué edad, hasta la edad que el hombre pueda pelear y después, ¿no es cierto?, lo deje en su hogar. Se podría desear un reclutamiento divino, un mandato impuesto a todos en la juventud de estar listos en un día y una hora determinado para tomar la espada del Espíritu. Ese es el reclutamiento, ¿no es cierto?, divino, que fuera un mandato impuesto a toda la juventud, de estar listo en un día y una hora determinado, pero para tomar la espada del Espíritu, no la espada de la guerra. Eso es lo que nosotros deseáramos, el deseo del cristiano. Pero Dios en ese momento necesitaba un ejército y estaba educando al pueblo de Israel en la parte espiritual y comportamiento, ¿no es cierto?, para llegar a la tierra prometida. Este era un censo militar, hermano, para bien ver quién podía luchar por Israel para tomar la tierra prometida, porque la tierra prometida no estaba desocupada, hermano. No estaba desocupada, era una tierra prometida que era prometida, pero estaba ocupada. Y ellos tenían que rescatarla con la ayuda de Dios. Este fue el primer paso hacia la victoria. Esta organización, un inventario para comprender los recursos que tenía el pueblo de Israel para conquistar Canaán. Tenía que analizar el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, con qué gente contaba, qué soldado, qué ejército, porque tenían que ir a conquistar esa tierra prometida por Dios, que era la tierra de Canaán. Aunque la tierra prometida había sido mencionada durante el viaje desde Egipto hasta este punto, la atención se centró en llegar al monte Sinaí y ahí recibir la ley. Eso fue solo el comienzo, hermano. Ahora nos encontramos que el enfoque se centraba en tomar la tierra prometida y reconocer que sería una batalla y necesitaba saber cuántos soldados estaban disponibles para esta batalla. No iba a ser fácil. La realización del censo tendría un gran efecto en la nación. Cuando se hizo el recuento, hermano, todas las familias supieron que se estaban haciendo preparativos para una guerra. Entonces yo creo que cualquier pueblo, cualquier familia que se entere que se está haciendo un censo para una guerra, no se va a quedar tranquilo. Pero Dios ordenó este censo y este censo se tiene que cumplir. La orden de contar a los soldados potenciales no implicaba, hermanos, que Israel tomaría la tierra debido a fuerzas superiores, ni a la valentía de estos hombres. Recibirían la tierra prometida de la mano de Dios. Ellos iban a hacer el esfuerzo mínimo para conquistar esta tierra. Era Dios quien les iba a entregar la tierra.
vemos a través del Antiguo Testamento, en todas las batallas, ¿no es cierto? Dios era el que guiaba, el que mataba más gente que los soldados, porque los soldados no estaban preparados para la guerra. Sin embargo, aún así, tenían que luchar, hermano. No era gratis. Y saber con lo que contaban para entrar en batalla. La historia, hermano, de la conquista de Canaán no es la del despojo, o sea, del de quitarle al pueblo más débil por uno más fuerte. No, no era eso. Para poseer un territorio. Es la de la purificación de una tierra para que se plantara en ella un pueblo del cual vendría la bendición a todas las naciones. Ese era el motivo. No es el despojo, no iban a quitarle la tierra a un pueblo débil, pobre, ¿no es cierto?, que no podía defenderse, por un pueblo más fuerte, por el solo hecho de querer poseer un territorio. El motivo de esto es la purificación de una tierra. ¿Para qué? Para que se plantara en ella un pueblo del cual vendría la bendición de todas las naciones y a todas las naciones. ¿Se da cuenta? El término Saba, ejércitos, se usa generalmente en el contexto de la fuerza militar y en la denominación divina Yahvé, Seba, Ot, la cual es a menudo traducida como Yahvé de los ejércitos. ¿Ya? Israel, hermanos, tenía que pelear una guerra literal, física, en el mundo material. Como creyentes, no luchamos contra los enemigos de carne nosotros y hueso, sino contra enemigos espirituales. Efesios 6, el capítulo 6, del 10 al 12, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se da cuenta que la guerra es diferente, la del pueblo de Israel a la que tenemos nosotros los cristianos. No quiere decir que ellos no tuviesen una guerra también espiritual, pero ante su poco conocimiento de la parte espiritual del pueblo de Israel en esos tiempos, ¿no sé?, ellos tenían que prepararse para la guerra. Y como estaban preparados solamente para obedecer, no estaban capacitados ni para pensar ni para organizar, tenía que hacerlo Dios, ¿ya? Pero nosotros tenemos que estar preparados para esta guerra espiritual, contra estas potestades, contra estos gobernadores, contra las tinieblas, ¿no es cierto? Nosotros también podemos fracasar en la batalla espiritual, hermano. Si no hacemos un inventario honesto sobre dónde estamos espiritualmente, podemos sobreestimar o subestimar nuestra fuerza y recursos espirituales, hermano. Por eso nosotros también tenemos que permanentemente estar haciéndonos un análisis espiritual. ¿Cómo estamos preparados para poder enfrentar este enemigo espiritual que tenemos? Podemos sobreestimar, o sea que estamos muy preparados, o subestimar, pensar que no estamos preparados o menos preparados. Nuestras fuerzas y recursos espirituales tienen que estar de acuerdo al enemigo que nosotros tenemos. Este censo de los soldados de Israel, hermano, les dio una imagen clara de su fuerza, como la imagen clara que nos daría a nosotros si nos analizamos espiritualmente periódicamente, para no subestimar nuestras fuerzas y recursos espirituales.
los jefes de las tribus, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarían con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai; de Judá, Nazón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Saúl, de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José; de Efraín, Elisama, hijo de Amiú; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní; de Dan, Aisiel, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasafat, hijo de Deúl; de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. ¿Ya? Un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Israel, hermano, se organizó de acuerdo con las tribus que descendían de de los 12 hijos originales de Jacob, cuyo nombre después Dios le cambió por Israel. Después que luchó con el ángel le cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿no es cierto? Pero cada una de estas 12 tribus designó un hombre que era el jefe de la casa de sus padres, que debían estar con Moisés y representar a toda su tribu. En cierto sentido, hermano, esta es una forma representativa de gobierno. Cada jefe de casa de su padre era esencialmente el gobernador o cacique de su tribu o familia. ¿Ya? De la tribu de Rubén, de Simeón, se mencionaban 12 tribus, pero no la tribu de Leví. Y vamos a ver por qué no la tribu de Leví. Sin embargo, el número 12 se mantiene porque el hijo de Jacob, José, acuérdense José, que fue el primero que llegó a Israel, ¿no es cierto? Se establecieron dos tribus. José estableció dos tribus, ¿ya? Efraín y Manasés, que fueron los hijos de José. Pero este, hermano, era un censo militar y la ausencia de la tribu de Leví entre los soldados potenciales era importante. Se explicará más adelante en este mismo capítulo. Nazón, este era el jefe de la casa de Judá y se menciona en la genealogía de Jesús en Mateo 1:4. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Naasón a Salmón. Están dentro de la genealogía de Jesús, hermano. Estos eran los nombres de entre la congregación. Es posible que el jefe de la casa de sus padres de cada tribu fuera elegido por los miembros de la tribu, ¿ya? La misma familia eligiera el jefe de su familia. Algunos encuentran interés en los nombres de estos líderes tribales y su posible significado. En general, los nombres tienen un significado espiritual revelador y positivo, y dicen algo bueno sobre la vida espiritual de la comunidad israelita que salió de Egipto. Estos son nombres hebreos, nombres de creyentes, no nombres egipcios, hermano. Eran nombres de creyentes, ellos ya creían en Dios, que el Dios los había sacado de Israel y caminaban la mayoría confiando en Dios. La mayoría de los nombres hacen referencia a Dios. Elohim, título y atributo que se refiere a Dios y que expresa poder, autoridad y juicio. Es una de las designaciones
más antiguas de Dios. ¿Ya? Elohim, 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 título y atributo que se refiere a Dios y que expresa poder, autoridad y juicio. ¿Ya? Es una de las designaciones más antiguas de Dios para los que anotan. De la tribu de Rubén, Elisur, cuyo nombre puede significar siempre en condicional, mi Dios es una roca. De la tribu de Simeón, Selumiel, cuyo nombre puede significar mi paz es Dios. De la tribu de Judá, Naasón, cuyo nombre puede significar mi pueblo es noble. De la tribu de Isaacar, Natanael, cuyo nombre puede significar don de Dios. De la tribu de Zabulón, Eliab, cuyo nombre puede significar mi Dios es Padre. De la tribu de Efraín, Elisama, cuyo nombre puede significar mi Dios escucha. Este hombre fue el abuelo de Josué, ¿ya? Elisama. En Primera de Crónica 7, versículos 26 y 27, la Adán, su hijo Amiú, su hijo Elisama, su hijo Num, su hijo Josué. De la tribu de Manasés, Gamaliel, cuyo nombre puede significar recompensa de Dios. De la tribu de Benjamín, Abidán, cuyo nombre puede significar mi padre es juez. De la tribu de Dan, Aisier, cuyo nombre puede significar mi hermano es un ayudador. De la tribu de Ader, Pagiel, cuyo nombre puede significar encontrado por Dios. De la tribu de Gad, Eliasafat, cuyo nombre puede significar mi Dios ha añadido o mi Dios ha multiplicado. De la tribu de Neftalí, Aira, cuyo nombre puede significar mi hermano es malvado. Todos excelentes nombres y muy significativos, hermanos, pues mediante ellos se testifica a la posterioridad que no olvidaron el nombre de su Dios cuando estuvieron en el horno de hierro. La asamblea de los líderes. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, por cabeza de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Los contó en el desierto de Sinaí. Reunieron toda la congregación en el día primero del mes segundo. Esta gran asamblea, hermanos, de los líderes tribales ocurrió 13 meses después de que Israel saliera de Egipto. O sea, pasamos todo el libro de Éxodo, todo Éxodo, y al mes segundo, el día primero del mes segundo, se hizo esta asamblea de los líderes tribales, ¿no es cierto? En el día 13, meses después que Israel saliera de Egipto, o sea, 13 meses después que Israel salió de Egipto, se hizo esta reunión, los cuales fueron agrupados por familia. Los líderes de cada tribu fueron responsables de contar a los soldados potenciales de su tribu. Luego se reunieron para informarle a Moisés. El concepto de ascendencia y de familias era importante para los antiguos israelitas, pues llevaban cuidadosamente los registros genealógicos. Hablando espiritualmente podemos recitar nuestra ascendencia, nacidos de nuevo
en la familia de Dios. Nosotros podemos cuidadosamente hablar de nuestros registros genealógicos. Si hablamos espiritualmente, podemos recitar nuestra ascendencia, nacidos de nuevo en la familia de Dios después que aceptamos a Cristo. Cada individuo era importante para Dios y lo sigue siendo, hermano. Esto no era solo el ensamblaje de un número final, sino una mención específica de cada individuo. La guía de Dios a Israel se centró tanto en el individuo como en la comunidad. ¿Por qué, hermano? Porque ambos aspectos fueron importantes y siguen siendo, hermano, importantes en la actualidad. Tomamos en serio la preocupación de Dios tanto por el individuo como por el colectivo, por la familia, por el pueblo, ¿no es cierto? Es importante, vemos que la familia es la base de la sociedad y Dios siempre quiso que fuera la base de la sociedad, la base de como la base de la iglesia. Por eso es importante que Dios tanto por el individuo como por el colectivo, o sea, como por la comunidad. Bajo el nuevo pacto, hermano, una distribución de la gracia para cada uno de nosotros, una investidura de cada uno según su fe, con poderes espirituales. Sin embargo, hermano, la comisión que cada uno recibe no es ser ente independiente en la guerra divina. No somos tiradores aislados, perdónenme la expresión, sino que somos una organización, no divididos independientes en la guerra divina, sino ocupar el lugar que le corresponde en las filas. Y ese lugar debemos encontrarlo. Cada uno debe encontrar su lugar, ¿no es cierto?, en esta guerra espiritual, en esta guerra divina, sin ocupar, para ocupar el lugar que nos corresponde en las filas. Ese es trabajo nuestro encontrarlo. ¿Ya? Hermano, vamos a dejar hasta aquí este estudio y los vamos a continuar el próximo jueves o antes, sí, sí. Y espero que haya sido de... Es, es difícil entenderlo, ¿no es cierto? Porque estamos viendo un pueblo que venía saliendo de la esclavitud, que solamente estaba acostumbrado a actuar y por ningún motivo a pensar ni a organizar. Lo que le pasaría a cualquiera persona, ¿no es cierto?, que estuviese sometida a ese régimen. No tiene la capacidad de pensar ni de organizar. Entonces Dios tuvo que hacer que Moisés y Aarón prepararan a esta gente, la educaran, ¿no es cierto?, bajo las instrucciones que le estaba dando Dios a Moisés y Aarón, para que fuesen soldados, ¿no es cierto?, y fuesen a conquistar la tierra prometida, porque la tierra, claro, Dios les prometió la tierra, pero ellos iban a tener que pelear por esa tierra. Y si no estaban preparados para obedecer ni para pelear, Dios tuvo que ordenarle a Moisés y Aarón que organizaran un ejército, ¿no es cierto?, para ir conquistando esta tierra terrenal ya, no la parte espiritual, la parte terrenal, tenían que conquistarla. Por supuesto, con la ayuda de Dios la iban a conquistar. Ellos solos no iban a ser capaces. Que Dios los bendiga, hermano.